Mi nombre es Marvin Cepeda y en esta ocasión hablaré sobre un tema específico de un juicio penal que va destinado para la cuarta evaluación de la materia técnica de oralidad. En esta ocasión he visto un video a través de YouTube donde se me pide explicar 5 preguntas que se me hacen respecto al tema de este juicio penal. En este juicio se atribuye el delito de feminicidio imperfecto o tentado. Muy bien. La primera pregunta es, ¿cuál es la teoría del caso de la representación fiscal y de la defensa técnica? En el video podemos notar que la teoría del caso inicialmente de la representación fiscal es que el día 26 de julio la familia Fernández se encontraba en su sala viendo un partido de fútbol. En esta ocasión estaba el esposo, la suegra y la señora de Fernández. Cuando de repente cae una llamada telefónica a la señora de Fernández. Esta señora se levanta de la mesa donde ellos estaban departiendo bebidas alcohólicas y se va a la parte de atrás a hablar aproximadamente por 15 minutos. Cuando la persona escucha esto, el esposo de esta señora de Fernández, él se siente como con una supuesta infidelidad. Siente que ella está hablando con otra persona, con otro hombre, y por lo tanto, cuando termina el partido, ambos se levantan y él se dirige donde ella estaba, la agarra del pelo, la lleva al cuarto donde la trata de estrangular y le dice, la maltrata verbalmente, donde le dice que la va a matar y la humilla. Entonces, esta es la parte cuando él está tratando de matarla, ella se desmaya y él se siente como en una situación frustrante y sale cuando entra el hijo de la señora Fernández y ve lo que está pasando. Entonces él pide perdón y dice que se arrepiente, no era la intención de ella matarla. Inmediatamente él llama a la policía y llega la suegra de la señora de Fernández, es decir, la mamá del señor Naúm. En esta ocasión, ellos ven cómo resuelven la situación y llaman a la policía, se la llevan al hospital, mientras el señor Naúm Fernández huye. La señora de Fernández recibió una incapacidad de 45 días por tanto problema. Entonces, en este caso, la representación fiscal, ellos están básicamente peleando porque también están poniendo una responsabilidad civil ante este acusado por el daño y el trauma psicológico que la señora de Fernández va a recibir. Mientras tanto, la otra parte, es decir, la parte de la defensa, la versión de ellos es que la señora de Fernández sí estaba con ellos departiendo bebidas alcohólicas, había tomado 4 cervezas, cuando ésta recibió la llamada, se fue a hablar 15 minutos y el señor Naúm se siente que algo está pasando, pero ella inmediatamente después de terminar el partido se va a hacer sus quehaceres del hogar y de repente el señor Naúm oye que ella se cae en el transcurso de las gradas de la cocina al cuarto. El señor Naúm, según la defensa, trata de ayudarla, la lleva al cuarto y cuando oye que ella está acalorada, sufriendo por los dolores de la caída que ha tenido, entra el niño y entonces el señor sale y se siente culpable porque el niño ha visto cómo se encuentra la mamá en el estado que la señora de Fernández está. Por lo tanto, también la señora Marina, que es la suegra de la señora de Fernández, ve eso y llaman a la policía. Pero la defensa lo que alega es que en ningún momento este señor Fernández incumplió o llegó al delito de feminicidio imperfecto o tentado, sino más bien fue una ayuda que él le hizo cuando ella se cayó y él trató de ayudarla para poder brindarle servicios médicos posteriormente cuando el hijo llamó a la policía. Ahora bien, la segunda pregunta, ¿qué se logró con los interrogatorios de ambas partes? Bien, por su parte, la defensa contrainterroga a la señora Marina de Fernández. ¿Qué decir? Que en este caso, la señora Marina, pues ella es la señora de Fernández, ¿verdad? Esta señora está dando su parte, pero la defensa trata de contrainterrogar a esta señora. Entonces, ellos intentaban lograr, ¿cómo podemos decir?, contrarrestar la evidencia, resaltar las congruencias en el testimonio de la señora Marina.
Pero mientras tanto podemos ver la otra parte, que es la parte de la fiscalía, que ella contrainterroga también a la señora Blanca, es decir, en este caso la madre del acusado, ¿verdad? La suegra de la señora de Fernández. Entonces, ambas partes, ellos trataron de contrainterrogar a los testigos que cada quien traía. ¿Por qué? Muy bien, porque el testigo que la fiscalía llevaba era la señora Marina de Fernández, la víctima, pero la parte de la defensa trató de contrainterrogar a esta señora. De igual manera, cuando la defensa presentó a la suegra de la señora de Fernández, también la fiscalía, ellos buscaron desacreditar en este caso de esta señora. ¿Por qué? Porque la testigo, la señora Blanca, no fue un testigo visual de los hechos. Y dos, porque también la señora Blanca es la madre del acusado. Entonces, lo que la fiscalía decía es que ellos no podían confiar en la palabra de la señora Blanca porque no era una testigo visual de los hechos. De igual manera también se podría comportar con imparcialidad. ¿Por qué situación? Porque era la madre de el acusado de Nahum. A pesar que la testigo dijo al final del evento que si él tenía que pagara, y si no, que no pagara, de manera que se hiciera justicia. Pero como bien sabemos, pues es cierto que toda madre va a ver por el bien de su hijo. Esta fue la parte que se logró contra interrogatorios de ambas partes, ya sea con la víctima, que fue la señora de Fernández, como también con la suegra. Tercera pregunta, ¿qué tipo de preguntas objetables detectamos en la audiencia y cuáles preguntas a su criterio eran objetables y no se objetaron? Muy bien, en el video hubieron varios tipos de preguntas que hizo, por ende, cuando le correspondía a la defensa, cuando le correspondía a la fiscalía. Pero en ambos casos hubieron preguntas impertinentes, es decir, que no competían al tema. Y muchas veces también se estaban haciendo preguntas repetitivas, en su mayor caso. Digamos que ya se habían hecho este tipo de preguntas, tales como las preguntas que se trataban sobre las hematomas, los que presentaba la señora Fernández. Ese tipo de preguntas que se hicieron fue de forma continua. Sí, es verdad, la defensa hizo esta pregunta ellos tratando de buscar una información que les convenía para poder defender a su cliente, en este caso el acusado. Preguntas que se hicieron de forma continua, más de 3 veces. O como en la pregunta que se preguntaba si había estado bebiendo, se hizo de forma repetitiva. Una de las cuales preguntas que no venía al caso, porque ya la señora la señora víctima había comentado que eso era frecuente, que ella se sentía obligada porque la persona, en este caso aún lo obligaba a hacer esta situación. Entonces, habían preguntas que no tenían nada que ver con los hechos acreditados. Es decir, no estaban en base al interrogatorio, ¿verdad? Y recordemos que el contrainterrogatorio versa sobre el interrogatorio y no se había vertido inicialmente. Por lo tanto, este tipo de preguntas fueron de hecho sí objetadas, ¿verdad? Y sí, muchas de ellas, la señoría, la jueza, procedió a objetar estas preguntas, porque habían preguntas objetables donde no citaba apropiadamente al testigo, pudiendo cambiar de una u otra manera lo que había expresado inicialmente en el interrogatorio. ¿Qué preguntas se pudieron hacer? Sí, muchas otras preguntas que estaban dentro del tema, dentro del marco que en este caso la testigo y la víctima habían dado y que no se hicieron, que hasta cierto punto pudieran venir a ayudar para que esta situación pudiera llegar a un desenlace mucho mejor. Cuarta pregunta, ¿qué diferencia denota entre el alegato inicial y el alegato final de las partes técnicas y qué se logró con los mismos? Ahora bien, entre el alegato final y el inicial se puede observar, bueno, que el alegato inicial es una visión general del caso, donde las partes buscan presentar los hechos según su propio argumento. El argumento inicialmente que tenía la fiscalía y el argumento inicial que tenía la parte de la defensa. Pero ellos intentaban, digamos, plantear una lista de sucesos por su parte. O por otra parte, pues, también podemos decir que al final el alegato inicial, el alegato final, fue una recopilación de datos de lo que había dado tanto la testigo como
la víctima. Entonces, ellos, al tener un resultado de datos, se pudo hacer un alegato final más sólido, argumentando, ¿verdad? Y también resaltando los puntos débiles o aquellos puntos que podían venir a beneficiar tanto a la defensa como a la fiscalía. Entonces, después de estos alegatos inicial de los interrogatorios, el alegato final viene a poner sólido el tema y poder probar con las pruebas científicas y las pruebas que se han dado durante se explicó el tema, ya sea por el caso de la testigo o de la víctima. Ahora bien, última pregunta. Explique cómo se utiliza el recurso de revocatoria de audiencia. El recurso de revocatoria en el contexto de la audiencia es un medio impugnativo que permite a una de las partes solicitar al mismo juez, en este caso a la señoría, la jueza, ella dictó la sentencia. Entonces, en esto ella podía revocar, modificar o reconsiderar. En nuestro país, la jurisprudencia establece que este recurso se presenta oralmente y se resuelve inicialmente, a menos que se trate de un aspecto complejo que requiera discusión. En este caso, se escuchará la parte contraria de ambos para tomar una decisión. Muchas gracias por su atención.